En este preciso momento, mientras tu dedo duda entre cerrar esta ventana o quedarte, tengo que decirte algo que el enemigo ha intentado impedir que escuches desde que eras niño. Si haces exactamente lo que voy a guiarte a hacer hoy, si respiras esta palabra como si fuera oxígeno y la conviertes en tu rutina con la misma naturalidad con la que te vistes cada mañana, lo que te ató en silencio comenzará a soltarse sin permiso y lo que otros llamaron destino se romperá como una cuerda vieja. No te hablo de ideas bonitas ni de placebo espiritual. Te hablo de una instrucción precisa que, cuando la obedeces hasta el final, cambia resultados concretos en tu casa, en tu descanso, en tus conversaciones, en la atmósfera que te recibe al cruzar la puerta. Y sé que lo necesitas porque llevas meses sintiendo que algo invisible te empuja hacia abajo justo cuando ibas a levantar la cabeza. No estás aquí por curiosidad ni por casualidad. Fuiste traído a este instante como quien es citado a una sala donde se firman decretos. Y lo que escuches de aquí al final puede convertirse en la diferencia entre repetir el mismo dolor con otro nombre o inaugurar una paz que no habías probado jamás. Quédate, porque hay revelaciones que solo se abren a los que no huyen. Y hoy no viniste a huir, viniste a romper. Antes de que tu mente se defienda diciendo, ya escuché esto, quiero que te permitas un segundo de honestidad brutal. ¿Cuántas veces sentiste que estabas a una decisión de cambiarlo todo y sin embargo apareció algo que no supiste explicar y te tiró del alma hacia atrás? Esa mano fría que no se ve, ese nudo en la garganta que llega cuando por fin parecía calmarse el agua, esa discusión absurda que estalla justo el día que necesitabas paz, ese gasto imprevisto que tragó el último ahorro, esa sombra de otra vez no, que te visita al anochecer. ¿De verdad crees que es coincidencia? Tú lo sabes aunque no lo digas. Hay una secuencia, hay un patrón, hay una firma repetida en los momentos clave de tu historia, como si una tinta mala quisiera reescribir cada capítulo importante. Y hoy, si te quedas, no solo vas a ver la firma, vas a ver la mano que la sostiene y vas a aprender a quitársela para siempre con una llave que no se rompe. Escúchame con el alma y no con el cansancio. No vine a prometerte magia, vine a entregarte una estrategia. Lo que vas a oír no depende de que seas perfecto, ni de que tengas todo en orden, ni de que te sepas la Biblia entera. Depende de algo más sencillo y más poderoso: decidir dónde vas a habitar. Si permaneces hasta el final, voy a mostrarte cómo mover tu vida de un territorio abierto a flechas a un territorio cubierto donde ninguna saeta puede entrar sin permiso, y ese movimiento no se hace con mudanzas de ciudad ni con cambios de estilo, se hace con una decisión espiritual que hoy vas a entender como nunca. No es un discurso para inspirarte 2 horas y olvidarlo mañana. Es un decreto para que, al terminar, selles tu puerta por dentro y lo que te robaba tenga que quedarse afuera. Te voy a pedir algo que quizá no te han pedido nunca. Préstame tu dolor por unos minutos. No lo escondas, no lo disfraces, no lo minimices. Imagina que lo pones delante de ti como una caja abierta. El miedo a que se repita lo peor, el cansancio sin causa, la sequedad al orar, el silencio que pesa, la sensación de que a otros sí, pero a ti no te llega la respuesta. Ese "y si conmigo no funciona", ponlo aquí, tal cual es. Porque si escondes el dolor te gobierna, pero si lo pones sobre la mesa, la verdad lo gobierna a él. Y la verdad que vas a escuchar hoy es más filosa que lo que te ató, corta más profundo que la mentira que te instalaste para sobrevivir, y cose mejor que cualquier consejo que seguiste sin fruto. Hay cosas que te han dicho que aceptaste como si fueran verdades sagradas y no eran más que cadenas con bonitas palabras. Así soy. A mí todo me cuesta. En mi familia somos de mala suerte. Al final siempre me dejan. Nunca alcanzo. Dios está ocupado. No merezco tanto. Te acostumbraste a repetir esas frases como si fueran un escudo, pero se convirtieron en rejas. Hoy te voy a mostrar cómo desmontarlas una por una con una sola decisión que no negocia con el pasado. Si te quedas, vas a salir con palabras nuevas para nombrarte, con gestos concretos para blindar tu casa y con una práctica diaria que convierte lo invisible en experiencia. Quiero que sientas el cuerpo ahora mismo. Respira y nota cómo el pecho te pesa un poco menos cada vez que imaginas que esto podría ser real.
que no estás condenado a repetir lo que heredaste, que no tienes que cargar con culpas que no compraste ni sostener alianzas que jamás firmaste conscientemente. ¿Te das cuenta de que el solo pensamiento de una salida ordena la respiración? Eso no es placebo, es tu espíritu reconociendo verdad. Y la verdad tiene una promesa escrita para momentos como este, una promesa que ha salvado a personas al borde de rendirse, una promesa que cuando se hace casa se vuelve un muro que no puede franquearse. No te vayas. Justo ahora, cuando sientes que es demasiado bueno, quédate, porque lo verdaderamente bueno se reconoce por la paz que trae mientras aún duele lo que duele. Voy a hablarte con ternura y con urgencia al mismo tiempo. Si terminas este mensaje, si te comprometes a practicar lo que vas a oír y no lo dejas en intención, tu historia no seguirá igual. No te prometo que el mundo alrededor se vuelva perfecto. Te prometo algo más valioso, que tendrás autoridad en medio de lo imperfecto, claridad en medio del ruido, descanso donde antes había sobresalto. Y eso no es un eslogan, es el efecto natural de habitar donde el mal no puede negociar. Si obedeces, verás señales concretas que no podrás explicar con suerte, conversaciones que por años chocaban y de pronto fluyen, noches que dejan de ser guerra y se vuelven almohada, puertas que no se abrían y comienzan a ceder como si hubieran estado esperando que llegaras con la llave correcta. No tomes esta introducción como un intento de retenerte con emociones. Las emociones pasan. Lo que vas a recibir es una instrucción que se queda. Esta es la diferencia entre quien escucha por curiosidad y quien escucha por hambre. El curioso cambia de video, el hambriento cambia de vida. Yo sé que estás hambriento porque llevas demasiado tiempo viviendo a migajas, migajas de paz, migajas de fe, migajas de esperanza. Hoy te van a servir en la mesa y vas a comer en abundancia si decides sentarte hasta el final. Si te quedas, te muestro dónde te sientas y qué comes. Y ahora, mira hacia adelante como quien se asoma a un camino limpio. Verás pasos claros, verás palabras que sellan, verás cómo se activa una cobertura que no es teoría, verás cómo tu casa recupera su olor a hogar. Pero para que eso ocurra tienes que hacer algo muy sencillo y muy costoso al mismo tiempo: quedarte, permanecer, resistir la tentación de decir ya entendí y salirte antes del final. Lo que te ata quiere que te vayas en el minuto 9, cuando el corazón empieza a ablandarse y la verdad comienza a entrar. Quédate, porque en el minuto 10 se rompen pactos y en el minuto 11 se firma el nuevo. Respira. Este es el comienzo. Aquí es donde el dolor deja de mandar y la verdad toma asiento en la cabecera. Y ahora, si te quedaste, vamos a ponerle nombre al silencio que te ha venido acompañando como una sombra pegada a la espalda, porque lo que reconoces deja de dirigirte desde la oscuridad y empieza a responder a la luz. Tú sientes que hay días en los que te despiertas sin haber librado ninguna guerra visible y aún así pareces derrotado, como si hubieras pasado la noche cargando cajas que nadie vio, como si tus huesos supieran de una batalla que tu mente no recuerda, y por eso miras el reloj demasiado temprano y te preguntas por qué el corazón ya late a contratiempo, por qué el aire entra corto aunque no estés corriendo, por qué la almohada se enfría y el pecho se calienta, y te levantas con la sensación de que hoy, otra vez, algo va a fallar justo cuando parecía alinearse. Y ahí guardas un suspiro para que nadie escuche, porque aprendiste a no preocupar a los tuyos, a decir todo bien para no cargar a nadie, y sin embargo por dentro sueñas con decir la verdad, con reconocer que hay una sed que no se te quita con agua, que hay una soledad que aparece aún cuando estás acompañado, que hay una conversación pendiente que nunca termina de darse, y no sabes si a eso llamarle ansiedad, cansancio o simplemente un ruido de fondo que no se apaga. Y por eso viniste, porque te dolió lo suficiente para buscar un nombre que te otorgue salida, un nombre que te devuelva el timón del día antes de que comience a hundirse. Tú sientes que el cuerpo te habla cosas que no sabes interpretar, porque a mitad de la tarde el párpado te tiembla, la espalda se tensa, el estómago se anuda sin razón, y si te preguntan dices estrés, porque suena razonable, pero en el fondo sabes que no es solo una agenda pesada, es una carga antigua con fecha borrada. Tú sientes que la casa tiene climas, que hay habitaciones que te piden entrar y otras que evitas sin saber por qué, que a cierta hora la luz cambia no solo en la ventana, sino en el alma, que a veces cruzas la puerta esperando alivio
y te recibe una atmósfera espesa. Y entonces haces ruido con los cubiertos para no escuchar el crujido de adentro. Llenas de tareas los minutos para que el corazón no tenga tiempo de decir su verdad. Te pones audífonos para tapar un silencio que intimida, como quien sube el volumen de la radio del auto para no oír el sonido del motor que avisa que algo no va bien. Y lo sabes, porque te pasó que cuando por fin te sentaste 5 minutos sin pantallas, te brotaron lágrimas que no sabías que estabas guardando. Tú sientes que hay patrones que se repiten con una precisión que asusta. Justo cuando aparece una oportunidad real, irrumpe una distracción absurda. Justo cuando por fin un diálogo se ablanda, una palabra mal puesta incendia lo que costó semanas enfriar. Justo cuando te ibas a atrever, te visitas a ti mismo con tu peor argumento y te convences de que no es el momento, y así pospones la vida hasta que se vuelve un cuarto de espera. Tú sientes que en la familia hay historias que parecen heredarse como muebles viejos, que la vergüenza de los abuelos encontró maneras finas de disfrazarse en tus decisiones, que el miedo de tus padres se te coló en los huesos, aunque juraste no repetirlo, que hay fechas del año donde siempre pasa algo que te hunde, que hay nombres que cuando suenan te descolocan, que hay lugares que cuando visitas te bajan la temperatura del alma, y piensas que quizá estás exagerando, pero después miras hacia atrás y ves el hilo, ves la secuencia, ves que ese hilo ha intentado tejerte una identidad que no es la tuya, y hoy anhelas tijeras. Tú sientes que has intentado todo lo que te recomendaron. Cambiaste rutinas, te esforzaste por dormir más, te repetiste frases en el espejo, hiciste listas de gratitud, probaste a sonreír con los dientes aun cuando el corazón estaba apagado, y funcionó por horas, por días a veces, pero el ruido volvió, la sombra volvió, el ciclo volvió, y eso te hizo dudar de ti, pensar que quizá no sirves, que quizá eres débil, que quizá pides demasiado al pretender paz sostenida, y sin embargo hay algo más hondo que no se rindió. Una chispa que se negó a aceptar que la vida sea una sala de espera con música de fondo. Algo dentro de ti que reclama derecho de casa. Y ese algo es tu espíritu diciendo: yo fui hecho para habitar, no para huir. Fui creado para beber de una fuente que no se agota. Fui llamado por nombre, no por número. Y por eso estás aquí, porque tu espíritu te trajo, porque pese al cansancio confiaste, aunque fuera por poco, en que hoy habría un pan distinto sobre la mesa. Tú sientes que en la oración has tenido temporadas de silencio que te hicieron sospechar que ya no hay voz del otro lado, que hablaste con el techo y no te respondió, que repetiste versos que antes te encendían y ahora apenas te calientan las manos y te dio pena admitirlo, porque temías decepcionar a Dios y a los tuyos, y entonces te callaste y seguiste funcionando, y el corazón se te fue poniendo una costra de prudencia para no sangrar en público, y encontraste una forma digna de sobrevivir. Y sobrevivir es digno, pero no basta, porque fuiste diseñado para vivir con el pecho liviano, para reír sin pedir permiso a la culpa, para opinar sin temblar, para dormir como quien está guardado por algo más grande que la cerradura de la puerta. Y eso, aunque lo hayas olvidado, todavía late. Por eso el alma se te aprieta cuando te digo que es posible, y el cuerpo se te afloja cuando imaginas que podría ser hoy. Tú sientes que hay frases que te ataron sin que te dieras cuenta, sentencias dichas por otros que adoptaste como si fueran tuyas. Tú siempre llegas tarde. Tú no sirves para esto. En esta familia nadie logra tal cosa. A ti te van a engañar. No hagas ruido, no llames la atención. Conformarse es de sabios. Y te las repetiste tanto que se volvieron paredes. Y te aprendiste de memoria los pasillos de esa cárcel para no tropezar. Y hoy te descubres caminando con la espalda curva, aun cuando no hay peso sobre ella. Y pides perdón por existir con voz completa. Y te quedas en la esquina de la fiesta para no molestar. Y cuando por fin te atreves a hablar verdad, te tiembla el labio porque te parece un pecado pedir lugar. Y ese temblor no es cobardía, es memoria del espíritu diciendo: fui hecho para más. Y lo que duele no es ambición, es destino recordando su forma. Tú sientes que hay momentos del día que se te vuelven agujeros negros. El amanecer cuando la casa todavía está en silencio y la mente te salta encima con una lista de pendientes que parece juicio. El mediodía cuando miras el cielo y te preguntas si todo esto tiene sentido o si solo estás corriendo en círculos. La noche cuando apagas la luz y te visitan decisiones que creíste archivadas y te prometes que mañana vas a orar de verdad, que mañana vas a leer en serio
que mañana vas a dejar eso que sabes que te quita y al día siguiente el mundo te come el tiempo y otra vez pospones y otra vez te prometes y otra vez cae el sol y tu corazón aprende que tus promesas no siempre se cumplen y eso te duele porque no quieres mentirte, porque quieres confiar en tu palabra y por eso necesitas un pacto más grande que tu fuerza de voluntad, un abrigo más ancho que tu constancia, un lugar donde lo que te protege no sea tu ánimo del día, sino la fidelidad de alguien que no cambia. Tú sientes que te gustaría llorar de alivio, no de tristeza. Llorar porque por fin te soltaron el nudo, porque por fin alguien entró al cuarto correcto y apagó el ruido que no encontrabas. Llorar porque te dijeron ya pasó y era verdad. Llorar porque pudiste confiarte entero y no a medias como cuando uno se sienta en la silla dudando si aguanta. Y si estás sintiendo esa humedad detrás de los ojos, no te avergüences, no te seques todavía. Deja que la emoción haga su trabajo, porque la emoción no salva, pero abre puertas. Y tu puerta, aunque la hayas reforzado con candados por miedo a que te rompan otra vez, necesita girar en sus bisagras para que entre aire de casa, ese aire que huele a pan recién hecho y a sabana limpia, ese aire que cuando respiras entiendes que no todo fue pérdida, que no todo fue retraso, que había un tiempo señalado para que algo definitivo ocurriera y que ese tiempo es hoy. Y si te preguntas cómo se va a llamar todo esto que estás sintiendo, cómo se nombra ese vacío con peso y esa sed de descanso que no consigues saciar, cómo se describe ese cansancio que no se cura con vacaciones ni con fines de semana largos, te lo voy a decir con la suavidad de quien pone un nombre sobre una frente amada. No estás loco, no estás dañado sin remedio, no estás mal hecho, estás herido, estás sediento de presencia, estás cansado de portar armaduras que no te quedan, estás agotado de ser fuerte en tu propia carne, estás pidiendo a gritos un lugar donde habitar y no solo pasar, un abrigo donde descansar y no solo esconderte, y eso no se arregla con trucos, se sana con verdad, con una palabra que no cambia con las estaciones, con una sombra que no se encoge cuando sopla el viento, y ahora que tu alma ya sabe que la describí, ahora que te sentiste visto sin tener que explicar todo, vamos a dar el paso siguiente, porque nombrar el dolor sin tratar la raíz es como reconocer el incendio y no abrir la llave del agua. Y tú no viniste a contemplar el fuego, viniste a apagarlo. A esta altura, cuando ya pudiste reconocer el peso sin disfrazarlo, es momento de señalar con precisión quirúrgica lo que se esconde detrás del ruido cotidiano, porque lo que opera en penumbra gana fuerza por tu falta de lenguaje. Y cuando encuentras las palabras correctas, la sombra pierde terreno. Por eso voy a llamarlo como es, no para etiquetarte, sino para recuperar tu autoridad. Lo que te visita en ciclos no es simple racha. Lo que te quita el aire cuando parece que todo encaja. No es casual ansiedad, lo que parte conversaciones por la mitad. Justo antes del abrazo no es puro malentendido. Es una enfermedad del espíritu que se aprovecha de grietas en el alma para instalar errores repetitivos como si fueran destino. Son puertas abiertas que quedaron a medio cerrar por falta de luz, acuerdos que firmaste sin saberlo con pensamientos que no venían de Dios, palabras que aceptaste por desgaste y se convirtieron en rieles por donde circula la misma historia con diferentes nombres. Y esa dinámica toma forma en expresiones que aprendiste a normalizar, como el rencor que te sostiene de pie pero te deja sin voz, la vergüenza que te ordena bajar la mirada justo cuando te toca levantarla, el miedo antiguo que interpreta todas las escenas con el mismo final triste, la culpa que te repite que no mereces descanso, el autoengaño que decora la jaula para que parezca casa, y cuando todo eso se acumula, la persona se acostumbra a vivir apagada de manera eficiente, pagando cuentas, respondiendo mensajes, cumpliendo horarios, pero sin habitar su propio pecho. Y ahí, en ese desalojo, las ataduras se alimentan, porque las cuerdas invisibles no necesitan tu permiso entusiasta, les basta con tu indiferencia. Por eso hoy conviene que miremos sin parpadear las raíces, pactos internos pronunciados en momentos de dolor. Nunca volveré a confiar, solo me tengo a mí, mejor no esperar nada. Heridas de infancia que se archivaron como si fueran carácter, envidias recibidas que envenenaron la sala, idolatrías sofisticadas que pusieron el control personal en el lugar de Dios, prácticas inofensivas que te acostumbraron a buscar poder sin presencia y sobre todo palabras, muchas palabras, dichas de ti y por ti,
que han ido tallando un molde donde la vida cabe cada vez menos. Nada de esto es teoría flotando lejos de la piel. Tienes síntomas que sabes reconocer si te dejas mirar con honestidad, porque la persona atada rara vez se siente en casa en ninguna parte. Se vuelve extranjera en su trabajo, huésped en su familia, turista en su propio cuerpo, improvisa sonrisas que no terminan de anclar, se sorprende pidiendo perdón por ocupar espacio, negocia constantemente lo que es esencial, y cuando parece que va a afirmar su voz, resbala en viejos mecanismos, pierde el hilo, se sabotea sin querer, y luego se castiga por haberse saboteado, como un juez interno que no duerme. Y todo eso tiene un sustrato espiritual que no se resuelve con consejos de pasillo, porque el mal se aprovecha de lo no confesado, de lo no renunciado, de lo no perdonado, y convierte heridas legítimas en cadenas funcionales, heridas que necesitaban cuidado en contratos que te exigen silencio. Y si a eso le sumas herencias invisibles, historias familiares no sanadas, vergüenzas que se barrieron bajo la alfombra, injusticias nunca nombradas, ¿entiendes por qué la atmósfera se densifica en ciertos apellidos? ¿Por qué a la misma hora de la noche la angustia te muerde? ¿Por qué en fechas puntuales el ánimo se te cae como si obedeciera a un calendario secreto? Todo eso no es casual, es un ecosistema que necesita luz, verdad, nombre y corte. Para hablar con propiedad de corte hay que entender el derecho de paso que el enemigo reclama cuando encuentra puertas abiertas. Promesas rotas que te hicieron y que transformaste en cinismo para no llorar. Promesas que tú mismo rompiste y guardaste como un expediente de culpa para castigarte a temporadas. Hábitos que parecían consuelo, pero funcionaron como grilletes. Atajos que juraron darte alivio y te vendieron servidumbre. Objetos y símbolos instalados en tu espacio con el pretexto de la suerte. Chistes de tinte oscuro repetidos hasta volverse decretos. Música que te vistió de tristeza como uniforme. Relaciones donde el alma hizo pactos de obediencia para no ser abandonada. Y en todos esos lugares hay una constante. Tu corazón entregó gobernabilidad a algo que no es Dios. Y cuando eso ocurre, las cuerdas se multiplican con discreción, hasta que un día te despiertas y todo es más estrecho, más pesado, más caro. Caminas en puntillas dentro de tu propia historia y no recuerdas en qué momento empezaste a pedir permiso para respirar. Y entonces el diagnóstico no admite rodeos. Hay ataduras que se sostienen por ignorancia y maldiciones que se renuevan por repetición, y ambas se rompen del mismo modo, no con fuerza bruta, no con rabia, no con resignación, sino con verdad declarada desde un lugar de residencia que te devuelve el apellido del cielo, ese al que obedecen los terrores nocturnos y las saetas de mediodía, esa dirección donde la peste destructora no gobierna, esa sombra donde la trampa del cazador pierde geometría, y esa dirección tiene un nombre que tu espíritu reconoce cuando lo oye porque suena a hogar. No obstante, el diagnóstico sería incompleto si no incluyera la dimensión de tus propias palabras, porque los lazos más eficientes no siempre vienen de afuera. Muchas veces nacen en la lengua, en votos pequeños que hiciste para sobrevivir al dolor, en etiquetas que te repetiste como si fueran humildad y solo eran cadenas pulidas. Yo no soy de los que, a mí siempre me toca lo difícil, mejor me conformo. Y también en silencios que consintieron injusticias por temor a quedar solo, silencios que se acumularon como polvo en el espíritu hasta apagar el brillo de los ojos. Esos silencios son material de atadura y cuando se convierten en norma, cualquier verdad fuerte suena exagerada, cualquier esperanza sólida se percibe ingenua, cualquier gesto de amor parece sospechoso y el corazón, por protegerse, termina aislado en una celda blanda donde no llega el viento. Y sin viento no hay fuego que se sostenga, y sin fuego la fe se reduce a ritual que no calienta. Por eso, cuando nombro enfermedad espiritual, no estoy apelando a rarezas ni a supersticiones. Estoy describiendo el efecto de vivir fuera de la presencia, lejos del abrigo, apoyado en muletas que halagan pero no sostienen, alimentado de migas que entretienen el hambre sin nutrir. Y ese circuito solo se rompe mudándote. No de barrio, no de trabajo, no de pareja, mudándote de gobierno, bajándote del trono personal y cediendo jurisdicción al único que puede decir una palabra y desarmar la geometría del lazo. Hay señales de que esa mudanza es urgente, y si las reconoces, el alma entiende por qué siente prisa aunque el cuerpo esté cansado.
esa incapacidad para disfrutar incluso cuando todo está bien, esa hiperalerta que no te permite bajar la guardia, ese hábito de esperar siempre el golpe después de la risa, esa facilidad para recordar humillaciones y esa dificultad para recordar misericordias, esa repetición de sueños con persecuciones o casas oscuras, esa tendencia a discutir cuando la conversación se acerca a la verdad, esa alergia a lo sagrado cuando estás herido y al mismo tiempo esa nostalgia por lo sagrado que te saca lágrimas cuando nadie te ve. Todas son pistas de que el corazón pide gobierno, pide cobertura, pide una voz por encima de las voces, pide un verbo que reordene la casa desde los cimientos. Y el diagnóstico, cuando es honesto, nunca te deja en vergüenza, te deja en decisión, porque no vinimos a contarte lo que ya sabes sentir, vinimos a poner el dedo en la raíz para que cuando cortes donde tiene sentido, no en la hoja visible, no en la rama que se vuelve a multiplicar, sino en el nudo que sostiene todo el enredo, y ese nudo siempre está hecho de una combinación de mentira creída, ofensa no entregada y trono mal ocupado. Si te preguntas por qué se insiste en habitar y no en visitar, es porque las ataduras no se impresionan con visitas esporádicas a lo sagrado, no tiemblan ante una emoción de domingo, ni ante promesas pronunciadas al calor del momento. Las ataduras se aflojan cuando tu dirección espiritual cambia en el registro civil del cielo, cuando pasas de huésped a residente, cuando la sombra del omnipotente deja de ser un refugio ocasional y se vuelve tu techo, cuando la verdad deja de ser un lema y se vuelve escudo, cuando la palabra deja de ser cita y se vuelve espada. Y eso se nota en actos tan concretos como qué canciones alimentan tus noches, qué palabras describes sobre tu día antes de salir, qué conversación permites en tu mesa, qué objetos guardas en tus cajones por si acaso, qué promesas te repites cuando tiembla la voz. Ahí se ve si habitas, porque el que habita ordena su casa conforme a la voz del dueño, y ese orden empieza abriendo ventanas para que la luz evidencie los nudos, no para avergonzarte, sino para cortar con autoridad. Y la autoridad no viene de gritar fuerte, viene de estar debajo de un nombre que hace retroceder lo que no debe tocarte. Toca admitir, con la humildad de quien quiere vivir, que uno solo no puede con todo, que el corazón humano se fabrica alianzas falsas cuando la sed aprieta, que el control es un ídolo demasiado caro, que la autosuficiencia es una cárcel elegante y que aceptar el diagnóstico no te disminuye, te posiciona, porque solo el que acepta que está enredado permite que le acerquen tijeras. Y solo el que reconoce que no ve con claridad recibe la lámpara sin orgullo herido. Y ahí, en ese gesto de rendición, el cielo encuentra espacio para meter mano, no para exhibirte, para curarte. Y la cura empieza por desactivar los derechos que la oscuridad reclama. Por eso hablaremos de renuncias en tu propia lengua, de perdón pronunciado sin deuda pendiente, de cerrar accesos que mantenías por nostalgia o por superstición, y de llenar el vacío con presencia para que no vuelvan a reclamar alquiler quienes una vez ocuparon tu sala. Y todo esto te lo digo ahora porque, una vez visto el mapa del daño, lo siguiente es escuchar con atención la voz que te advierte hacia dónde te lleva la inercia si no haces cambios, y qué señales te pone Dios en el camino para detenerte antes del próximo precipicio, y ahí es donde debo conducirte. Dicho el diagnóstico con la claridad que pedías, tengo que encender la sirena con la misma precisión con la que un médico mira una placa y señala dónde se está extendiendo la infección, porque hay decisiones que si pospones hoy se vuelven costumbre mañana, y cuando la costumbre se asienta, se convierte en geografía del alma. Por eso escucha esta advertencia no como amenaza, sino como mapa de futuro. Si eliges seguir viviendo con puertas entreabiertas, el enemigo no se conformará con robarte horas de sueño. Irá por tu lenguaje hasta que tu propia boca lo legitime. Colonizará tus expectativas con esa resignación elegante que dice, mejor no espero nada y así no me duele. Desplazará tu sensibilidad espiritual hasta que lo sagrado te parezca ruido. Convertirá la culpa en una lógica razonable para sabotear cada buen comienzo. Tensará el ambiente de tu casa con discusiones pequeñas que se vuelven gigantes a la hora equivocada. Criará en tus hijos un instinto de miedo tribal que se activa ante la posibilidad de la alegría y te hará experto en sobrevivir sin nunca habitar. Y lo más peligroso es que lo verás como normalidad porque la degradación rara vez grita,
casi siempre susurra. Por eso la Escritura te despierta con frases que no piden permiso. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice asustar, dice devorar. Y esa búsqueda se concreta cuando la vigilia se cambia por distracción, cuando el corazón pierde el hábito de discernir, cuando el alma se vuelve ciega a sus propias grietas y la casa levanta muros contra los que la aman. Y si te preguntas por qué la atmósfera pesa de cierto modo en ciertas fechas, por qué la conversación se enreda siempre en el mismo punto, por qué el cansancio te alcanza aún en días tranquilos, esta es la razón. Las ataduras se alimentan de tu inercia. Las maldiciones se renuevan con tu olvido. Lo no renunciado reclama renta y el enemigo siempre está atento a cobros atrasados. Hay un costo que no se ve cuando te acostumbras a vivir sin abrigo y ese costo lo pagas en moneda afectiva, porque lo primero que se deteriora es la ternura con la que miras a los tuyos, la paciencia con la que escuchas, la generosidad con la que interpretas. Se te vuelve más fácil sospechar que confiar, medir que abrazar, reclamar que agradecer. Y al cabo de unas semanas esa dinámica se vuelve el clima oficial de la casa. Dejas de celebrar pequeñas misericordias, olvidas que el pan de hoy también fue un milagro, empiezas a consumir historias ajenas como sustituto emocional y terminas vacío, y ese vacío clama por llenar, y en esa necesidad se te cuelan soluciones que prometen controlar el dolor sin curarlo, hábitos que rinden culto al control, rutinas que te aíslan, acuerdos que te ofrecen anestesia a cambio de tu voz. Y la anestesia, ya lo sabes, quita el dolor, pero también te roba la sensibilidad. Y sin sensibilidad cualquier palabra viva te suena exagerada. Cualquier corrección amorosa te suena a ataque. Cualquier límite te suena a rechazo. Por eso dejas la mesa cuando la conversación se acerca a la verdad y te haces experto en mantener todo en un tono amable que no sana nada. Y esa amabilidad superficial es uno de los disfraces favoritos del enemigo cuando quiere instalar la paz del cementerio, la paz sin espíritu, la paz que solo sostiene silencios. Y ahí la Escritura te vuelve a sacudir con misericordia firme. Hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque el endurecimiento no siempre se nota en berrinches, casi siempre se nota en indiferencia amable. No atender esta alerta también tiene efectos en tu percepción del tiempo, porque la atadura opera como una lente que te empequeñece los días, te roba el mañana antes de que amanezca, te encoge el pasado a un archivo de errores, te achica el presente a una lista de pendientes, te impide sentir el regalo de estar respirando ahora, y cuando el tiempo se convierte en enemigo, el alma se queda sin suelo, todo se mide en urgencias, Dios se te vuelve un trámite espiritual, y el orar cae al final de la lista como quien riega una planta cuando ya está seca, no por amor sino por culpa, y ahí el ladrón hace su trabajo con eficiencia. No solo roba cosas, roba el sentido de las cosas, roba el gozo de la obediencia, roba la risa limpia después de un día honesto, roba la quietud del domingo cuando no hiciste todo lo que querías pero hiciste lo esencial. Y si dejas que ese robo se normalice, terminas aceptando una vida donde la única emoción fuerte es la que te dan las pantallas, y esa sustitución te deja desnutrido, y el desnutrido espiritual compra cualquier mercancía que prometa saciedad instantánea, incluso aquella que lo ata. Por eso la palabra insiste en una consigna que parece severa, pero es la más tierna de todas. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque elegir vida no es una consigna abstracta, es un acto concreto que haces hoy cuando decides a quién le das la primera palabra al despertar y la última al acostarte, a qué voz le abres tus ventanas, sobre qué verdad reposas tu cansancio. Tampoco puedo callar la dimensión intergeneracional de esta advertencia, porque lo que decides guardar o tolerar en secreto se convierte en herencia emocional, y lo que renuncias y entregas en público se convierte en legado de libertad. Y esto no se dice para culparte, sino para devolverte dignidad de columna. La vida te ha hecho creer que eres un pasajero aguantando baches, pero en lo invisible llevas volante y tu dirección imprime huellas. Por eso, si normalizas el sarcasmo como forma de defensa, tus pequeños aprenderán a esconder ternura para no ser heridos. Si conviertes la prudencia en cobardía sofisticada,
Quizá te aplaudan por equilibrado, pero habrás enseñado que nunca conviene arriesgarse por lo que vale. Si haces de la culpa un ritual diario, heredarás el hábito de flagelarse como si fuese virtud. Y si te vuelves adicto a la queja, la casa se entrenará para buscar siempre motivos para sospechar del bien. Y todo eso no se rompe con un discurso inspirador, se rompe con una mudanza de gobierno que se nota en las frases que autorizas y en las puertas que clausuras. Por eso esta advertencia no te deja en una esquina paralizado, te empuja con amor hacia la decisión de habitar, porque cuando tú te metes bajo el abrigo, otros caben bajo tu sombra, y esa sombra compartida es el comienzo de una historia distinta para los que vienen detrás. Hay además una consecuencia sutil que quiero que detectes a tiempo. Cuando uno convive con ataduras por largo rato, aprende a justificarlas con teología a medida y empieza a citar versículos para sostener su fuga, empieza a usar el lenguaje de la gracia para no cambiar, empieza a confundir descanso con pereza, mansedumbre con miedo, prudencia con omisión, y todo se vuelve tan correcto que el fuego se extingue y en nombre del buen orden apagamos al espíritu, y lo que era templo deviene museo, y un museo es bonito pero no sana. Por eso el llamado de hoy no es a agitarte emocionalmente, sino a reencender la llama de lo esencial, a devolverle al corazón la osadía de creerle a Dios en lo concreto, a sacar el altar del vidrio y volverlo mesa de familia, a bajar de la estantería la palabra y volverla pan diario, espada cotidiana, escudo real. Porque el texto que dejaste como adorno fue escrito como decreto de protección, y el decreto solo protege al que se pone debajo, no al que lo admira desde lejos. Por eso la advertencia es clara: la neutralidad es ficción. Siempre estás eligiendo abrigo o intemperie, y la intemperie costará más de lo que estás dispuesto a pagar si no corriges hoy la dirección. No pasemos por alto que las consecuencias no tratadas también abren corredores para enfermedades del alma que terminan en el cuerpo. El rencor que no se suelta envenena decisiones. El miedo crónico inflama todo. La vergüenza sostenida apaga el sistema de defensa interno. La ansiedad sostenida sin altar de descarga te roba el sueño profundo. Y sin sueño profundo, el juicio se enturbia. Y con juicio enturbiado eliges peor. Y al elegir peor confirmas sospechas. Y al confirmar sospechas refuerzas ataduras. Y así se arma el círculo que te convence de que estás mal hecho, cuando lo que está mal es el lugar donde te quedaste a vivir. Por eso el cielo no te habla hoy en clave de culpa, te habla en clave de dirección, te mueve a moverte, te invita a dejar de visitar y a empezar a habitar, te urge a cerrar las puertas que siguen abiertas por costumbre, te propone que elijas explícitamente vida, no como consigna de pulsera, como práctica visible en el comedor, en la habitación, en el lenguaje. Y sí, este es el momento de incomodarte con amor, porque el amor que no incomoda cuando hace falta es pura simpatía sin poder. Quiero que percibas mientras te digo esto, que no estás solo en el borde de la decisión, porque el Espíritu no solo convence de pecado, también convence de justicia y de juicio. Es decir, te recuerda que el mal no es destino, que la justicia de Cristo puede ser tu ropa hoy, que la sentencia que te condenaba fue absorbida por una cruz real, que del otro lado del no quiero seguir así, hay un puedo vivir de otro modo, y que la puerta de ese puedo se abre con la llave de la palabra aceptada como gobierno y no como adorno. Por eso, habiéndote señalado con respeto y firmeza hacia dónde te lleva la inercia si no corriges, quiero tomarte de la mano y mostrarte cómo se ve la ruta de regreso cuando alguien decide creer de verdad. Porque las advertencias de Dios nunca terminan en punto final, siempre desembocan en promesas que ya están servidas. Y para que no digas, es teoría, te voy a narrar una mesa donde ya se sentaron otros con hambre como la tuya y salieron nutridos de presencia. Para que lo sientas cerca de la piel y no como un discurso que pasa por encima, voy a ponerte rostros con respiración propia, historias que suenan a la calle que conoces, a buses llenos al amanecer, a mercados con voces que se pisan, a cuartos donde el eco de la preocupación se pega a las paredes como humedad. Porque donde hay nombres la esperanza toma cuerpo y se vuelve alcanzable. Y quiero empezar con Camila, 38, 2 hijas, Medellín, sonrisa educada para salir en las fotos y ojos apagados cuando cierra la puerta.
La conocí en una tarde que olía a lluvia contenida y a café rehecho, y me dijo sin rodeos que había días en los que la casa parecía sacar uñas, que cualquier palabra encendía la pólvora, que el dinero era un huésped que no se quedaba, que el sueño era un lujo de domingo y que el amor, aunque estaba, se le sentía como si se hubiera puesto una camiseta de una talla menos. Y al hablar se le cayó un dato que no sabía que era clave. En su familia las mujeres siempre se quedaban solas, con hombres que prometían puentes y dejaban islas. Y me aseguró que ella era distinta, que había estudiado lo suficiente y construido lo suficiente para no repetir. Pero aún así, y esto lo dijo con vergüenza que parecía de otra persona, aún así, cuando se miraba al espejo a veces se llamaba con los mismos nombres que usó su abuela en la boca de su madre. Y ese nombrarse con palabras heredadas le había hecho aceptar tratos pequeños, silencios pesados, resignaciones educadas, y lo peor, había aprendido a explicar la tristeza con eficiencia, a volverla producto de un algoritmo externo, como si nada pudiera hacerse, y justo ahí, cuando lo inevitable parecía tener documento de identidad, probó una cosa tan simple que le dio rabia no haberla hecho antes. Dejó de visitar lo sagrado los domingos y se mudó a habitarlo como quien lleva su cama. Colocó una Biblia sobre la mesa donde siempre apuraban la cena. Abrió el Salmo 91 en voz audible cada mañana antes de que las niñas salieran a la escuela. Nombró con sus propios labios la casa, la puerta, las habitaciones. Pidió perdón por los pactos silenciosos que había firmado por miedo a quedarse sola. Renunció con su nombre a las frases que la definían como destino y perdonó al padre de sus hijas, no para reconciliarse con una historia que ya no iba, sino para cortar la cuerda que ataba su cuello a una balsa hundida. Y ese gesto pequeño empezó a alterar la atmósfera. No hubo fuegos artificiales, hubo sillas que dejaron de crujir en la cena, hubo conversaciones que no se descarrilaban en el mismo minuto. Hubo una mañana en la que notó que el pecho no amaneció apretado. Hubo una visita inesperada de trabajo que se convirtió en contrato. Hubo un jueves en el que la niña mayor preguntó si podían repetir la oración porque ayer dormí mejor. Y a las 3 semanas se dio cuenta de que ya no caminaba en puntillas dentro de su propio apartamento, que el eco que antes respondía con miedo, ahora respondía con una paz rara que no dependía del saldo ni del clima, que la vergüenza se despegaba como pintura vieja y debajo había pared viva, y esa pared viva era su autoridad recuperada, la de alguien que renunció a que su biografía la escribiera un dolor antiguo y decidió aceptar que su nuevo apellido era cobertura. El segundo nombre es Ernesto, 56, Puebla, dueño de un pequeño taller de metalmecánica heredado del padre, trabajador al que le huelen las manos a aceite y a responsabilidad, casado hace 33 años con Teresa, 2 hijos criados entre horarios apretados y domingos con carne asada, el tipo de hombre que jamás falta a su palabra con otros, pero que consigo ha sido duro hasta lo cruel. Y lo digo así porque detrás del orden y de la solvencia había una mente que no descansaba, noches que parecían pasillos de hospital, un corazón que hacía ruido de fierro amarrado con alambre y un puñado de objetos que alguien le recomendó por protección, monedas enterradas bajo la puerta para que el negocio no se descuidara, pulseras de hilo con nudos que nadie sabía explicar, pero mejor tenerlas, frases en la pared que sonaban a destino, y una música vieja que convertía el taller en monumento a la melancolía más elegante. Y lo digo con cuidado porque no se trata de demonizarlo todo, sino de discernir. Y ahí el punto no eran los objetos, sino el acuerdo del alma que había detrás. Un arreglo secreto que decía que la vida depende de mi control, que si yo no aprieto los dientes el techo se cae, que la casa se sostiene con mis hombros aunque la espalda ya no aguante. Y fue un diciembre sin excesos, con ventas discretas y gripes mal dormidas, el día en que la advertencia de Juan 10:10 dejó de ser frase y se volvió espejo, porque al revisar cajas no faltaba efectivo, faltaba aire, faltaba sentido, faltaba una risa que no sonara a visita. Y Ernesto se quebró sin decirlo en voz alta, y ese quiebre lo hizo decidirse a una extravagancia humilde para su estándar: confesar, renunciar, habitar. Y por primera vez en décadas se permitió levantar las manos sobre su propio taller a las 6 de la mañana, cuando todavía cabecea la noche. Oró con voz baja porque los vecinos duermen
leyó Hebreos 4:12, como quien se saca un clavo antiguo, se paró en la puerta de la nave y declaró el Salmo 91, no como quien recita, sino como quien firma un contrato nuevo, con apellidos y números de serie, sobre mis máquinas, sobre los que entran, sobre los que salen, sobre los que nos pagan y los que aún no, sobre mi descanso, sobre Teresa, sobre la mesa de los domingos. Y lo acompañó con actos concretos. Retiró de la entrada lo que había puesto por miedo. Abrió ventanas que siempre estaban cerradas por seguridad. Cambió la música que se había vuelto himno de tristeza y permitió que su voz, que parecía tener óxido, dijera en alto: no soy dueño de nada, soy administrador y esa diferencia me libera. Y esa rendición no le quitó gallardía, le devolvió dignidad, porque a la semana de esa mudanza interior la casa olía a pan y a silencio limpio, y el taller dejó de tragarse la energía en reparaciones repetidas, y una deuda antigua se saldó sin pelearla, y una risa que no es de comedia se oyó por primera vez a media mañana. Y cuando pregunté por la sensación, me respondió algo que aún me resuena: siento que el techo sigue siendo de lámina, pero ahora es la sombra de otro la que nos cubre. Y en ese otro había un descanso que ni vacaciones largas le habían dado. Un tercer rostro que no puedo dejar fuera, aunque te parezca extraño por su edad, es el de Julieta, 16, San Lorenzo, barrio donde los partidos se juegan en calle con piedras por arcos, y el viento trae los pregones de los vendedores. Hija de madre sola y abuela, con manos de cocina que huelen a ajo y a jabón azul, estudiante de colegio técnico y de la vida a la vez, de las que ayudan en casa sin que se lo pidan, pero que por dentro sienten que la alegría no termina de creerse. Una muchacha que empezó a coleccionar desvelos porque al cerrar los ojos revivía escenas de gritos y puertas que se cerraban fuerte. Y no podía decirlo en voz alta porque el ambiente pedía eficiencia, y la eficiencia es enemiga de la ternura cuando se vuelve norma. Se acostumbró a rezar rápido antes de dormir, un gracias, cuídame, que cumplía por cariño y por culpa, hasta que en un retiro corto de barrio, nada de escenario ni luces, escuchó el Salmo 91 leído por una mujer con voz clara que no trataba de convencer a nadie: con sus plumas te cubrirá. Y se le aflojaron las manos, y por primera vez en años sintió que alguien grande y bueno la miraba sin exigirle resultados. Y al volver a casa hizo algo pequeño y enorme a la vez. Escribió a mano los versículos que le golpeaban el pecho y los pegó debajo de su almohada. Dejó de esconder a Dios en el apuro y empezó a darle un lugar de cabecera. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Lo dijo en voz que iba creciendo día a día, y un martes a medianoche, cuando la mente se le encendió con los recuerdos de siempre, no corrió a los videos cortos a distraerse. Se quedó, respiró, puso la mano en el pecho y repitió: no temerás el terror nocturno. Y no fue automático, no hubo magia instantánea, pero al segundo intento se durmió sin sentir que la cama se inclinaba. Y a la semana ya no tenía la urgencia de llenar el silencio. Y a los 15 días habló con su madre sin acusaciones, con una serenidad prestada, y hubo abrazos sin explicaciones, y desde entonces la niña que hacía todo bien por miedo empezó a hacer todo bien por alegría, y los números del boletín dejaron de ser su identidad, y su risa no fue una defensa sino un fruto. Y esa diferencia, créeme, se nota a 5 cuadras. También está la historia de Lidia y Paulo, esposos en Bahía que cruzaban la casa como si fueran apartamentos separados, unidos por una deuda y 2 apellidos en común. Ella con un resentimiento mudo en el hombro derecho, él con una lealtad al trabajo que le servía para no hablar. 2 personas decentes con corazas de hierro que ya no sabían cómo pedir perdón sin medir ventajas. Y vino sobre ellos una palabra simple, en un velorio que nadie pidió. Un pastor que no hizo discursos, que solo leyó: escudo y adarga es su verdad. Y esa noche decidieron hacer el acto más subversivo para su estilo: apagar la televisión y abrir la Biblia sobre la mesa de fórmica. Leyeron el Salmo 91 alternando versículos, trenzando las voces como si hubieran ensayado. Y al terminar, sin tratar de arreglar 10 años en 20 minutos, se pidieron perdón por una sola cosa cada uno y rindieron con nombre propio esa ofensa como quien entrega un arma en una frontera. Y al día siguiente repitieron el gesto, y a la semana se atrevieron a orar de la mano, y el orgullo les tembló, pero la mano no se soltó.
Y pasó lo que suele pasar cuando la verdad tiene cuarto en la casa, que la conversación dejó de ser partida de ajedrez y volvió a ser pan y vino, que el dormitorio dejó de ser trinchera y volvió a ser resguardo, que los hijos vieron a sus padres blandos sin ser débiles y entendieron que el amor no es espectáculo sino mesa, y la mesa sin palabra se queda con hambre. Y Paulo, que medía todo con cifras, dijo una frase que vale más que un sermón: se nos ensanchó la casa sin aumentar el metraje, y con ese ensanche se fueron secando las raíces de la maldición que los empujaba a ganar siempre y a perderse siempre. Una familia recuperó su apellido de luz con un acto pequeño repetido con constancia: habitar, no visitar. Podría contarte de Andrés en Quito, que quemó como acto de renuncia la caja donde guardaba recuerdos que le abrían puertas a un dolor tóxico, y abrió como acto de fe la ventana que nunca abría, y el aire que entró parecía diferente aunque fuera el mismo. O de Rosa en Asunción, que escribió con letra grande: mi casa es un altar, no un pasillo, y cambió la agenda de su noche para dejar de darle al celular el último toque de la jornada y dárselo a la palabra, y su sueño, que era un campo de batalla, empezó a parecerse a un jardín con viento. O de Milton en Cali, que manejaba taxi 12 horas y juraba que no tenía un minuto para nada, hasta que probó un minuto exacto antes de encender el motor, una sola lectura del Salmo 91, declarada sobre los pasajeros que aún no subían, y vio cómo la ruta del día dejaba de sentirse como un arrastre y empezaba a parecerse a un oficio con dignidad, y el cansancio del cuello aflojó, y la conversación se le volvió menos áspera, y la caja al final no dio milagros de lotería, pero dio un silencio adentro que valía más que 3 carreras extras. Y esa contabilidad a veces tarda en aprenderse, pero una vez que la aprendes no vuelves a cambiarla, porque el alma que muerde pan de verdad deja de conformarse con azúcar. No te cuento esto para convencerte con estadísticas emocionales. Te lo digo para que tu corazón entienda que la promesa no es un privilegio de unos pocos con dones especiales. Es el derecho adquirido por el humilde que decide vivir debajo de un nombre. Y cuando el humilde decide, los patrones ceden, y los climas cambian, y la casa florece donde había moho, y la frase "así soy" se sustituye por "así me está haciendo Dios". Y de ese "está haciendo" nace una valentía para sostener decisiones simples que cambian destinos. Y si después de escuchar estos nombres sientes una mezcla de anhelo y de prudencia, de deseo y de temor, de quiero y de "¿y si me sale igual?", te comprendo, porque el primer paso de la libertad no es un grito eufórico, sino un asentir profundo, un "está bien, voy a habitar, voy a renunciar, voy a perdonar, voy a declarar con mi boca lo que he leído decenas de veces con mis ojos". Y en ese asentir, que parece poco a los que aman el ruido, se abren puertas grandes que no se empujan con fuerza bruta, sino con obediencia quieta. Y si ahora te preguntas qué viene después de ver que sí se puede, cómo se enciende en ti la misma llama que viste en Camila, en Ernesto, en Julieta, en Lidia y Paulo, cómo te apropias de una promesa que parece haber elegido a otros antes que a ti, entonces presta atención a lo que sigue, porque no voy a dejarte solo con historias hermosas. Voy a entregarte la certeza de que hay una restauración preparada con tu nombre y servida en la mesa de Dios, y esa certeza no flota, se apoya en palabras antiguas que siguen vivas y que hoy van a sonar como si hubieran sido escritas para tu cuarto. Lo que necesito que recibas ahora no es una ilusión para calmarte un rato. Es una declaración que cambia jurisdicción, porque cuando Dios promete restauración, no está proponiendo una tregua frágil con tu pasado, ni un maquillaje para que todo parezca mejor en las fotos. Está anunciando que va a rehacer aquello que el desgaste, la culpa y las decisiones torcidas dejaron como ruina. Y esa obra empieza adentro antes que afuera. Empieza en el sitio exacto donde perdiste el nombre, donde te acostumbraste a llamarte por lo que fallaste y no por lo que Él dijo sobre ti. Y por eso la promesa llega con la voz de quien conoce tus grietas una por una y aún así te llama hijo, de quien sabe dónde cediste por cansancio y dónde insististe por orgullo, y aún así te extiende la mesa. Y la promesa suena como casa cuando te dice: yo mismo te recogeré. Suena como abrigo cuando dice: con mis plumas te cubriré. Suena como escudo cuando te planta delante una verdad que no se oxida. Y al oírlo, tu espíritu reconoce la cadencia de las palabras que no mienten, porque no vienen para negociar,
vienen para establecer, y establecer significa que lo que hoy se te antoja inestable puede recibir cimientos nuevos si aceptas mudarte bajo su sombra, no de visita, no hasta que pase la tormenta, sino como dirección definitiva, como si pusieras el escritorio, la cama y el cepillo de dientes en una habitación que lleva tu nombre tallado en la puerta, y entonces lo que antes era un refugio de emergencia se vuelve tu habitación permanente. Y lo que antes era un texto colgado en la pared se vuelve techo real sobre tu cabeza, techo que no cruje cuando el viento aumenta, techo que no filtra cuando llueve memoria, techo que permanece cuando se sacude el vecindario entero. La restauración verdadera no te devuelve exactamente lo que perdiste como si Dios fuera una aseguradora que calcula daños. La restauración devuelve más de lo que te quitaron y además reconfigura el corazón para que no vuelvas a construir la casa sobre la arena. Por eso no se conforma con calmar los síntomas. Va a la arquitectura de fondo, endereza columnas torcidas, levanta paredes interiores que te hacían vivir como un extranjero en tu propia sala, abre ventanas por donde no entraba la luz, desmonta galerías de trofeos viejos donde colgabas culpas para recordarte que no merecías alegría, y arma otra vez el lugar donde la risa no te hace sentir culpable, el lugar donde la conversación no es trampa, el lugar donde dormir no es batalla. Y cuando digo que devuelve más, no hablo de una suma contable, sino de algo que no cabe en cálculo. El peso específico de su presencia en tu rutina, la paz que no pide permiso al calendario, la dignidad sencilla de pertenecer. Ese yo estoy contigo que no se evapora cuando tu energía baja. Ese no te dejaré ni te desampararé que no depende de tu desempeño. Y así la promesa se vuelve un clima, y el clima cambia cómo caminas, cómo miras, cómo hablas de ti cuando nadie escucha. Cambia la manera en que te levantas después de tropezar, porque ya no te paras por orgullo ni por necesidad de demostrar. Te levantas porque sabes dónde habitas, y el que habita no se queda en el suelo por gusto. Se sacude el polvo y vuelve al cuarto donde lo esperan. Es importante que escuches esto sin la prisa con la que uno suele intentar arreglarse. La promesa no exige que te vengas perfecto ni que traigas pruebas de mejora para entrar. La promesa abre la puerta y hace lo pesado contigo. Y por eso al mismo tiempo que te anuncia cobertura, te muestra el proceso como una secuencia sobria. Te toma por dentro con una palabra viva que entra hasta donde las excusas no llegan. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando esa espada entra no te mutila, te separa lo que es tuyo de lo que te pegaste para sobrevivir, te corta la cuerda que confundiste con identidad, te devuelve el contorno original para que puedas decir tu nombre sin vergüenza. Y en esa cirugía santa no estás solo en una camilla fría, estás cubierto, sostenido, asistido, porque la promesa no es quirófano sin consuelo, es hospital con familia, es taller con maestro presente, es aula con profesor paciente, es altar con fuego que purifica sin consumirte. Y allí donde antes la culpa llevaba la voz, ahora suena otra música, la de la gracia que no te excusa para dejarte igual, la de la gracia que te levanta para que camines distinto, y ese caminar distinto es el primer signo de que la restauración no es discurso sino obra hecha. Hay escenas concretas donde vas a notar que la promesa está en curso aún antes de ver grandes resultados. Escenas pequeñas que tocan lo que te parecía imposible. Porque donde antes reaccionabas con impulsos heredados, ahora aparece una pausa que no conocías. Donde antes sentías que la habitación se encogía, aparece aire. Donde antes el nombre de alguien se volvía detonador, ahora se vuelve motivo de oración sin ácido. Donde antes medir el día era un ejercicio de derrota, ahora aparecen razones para agradecer que no dependen del rendimiento. Y no es que el mundo se vuelva amable de golpe, es que ya no estás a la intemperie, y los vientos que antes te tumbaban ahora te mecen sin quebrarte. Y descubres que en medio de la misma ciudad, con los mismos vecinos y las mismas cuentas, el corazón respira distinto porque ya no vive en el porche, vive adentro, y desde adentro filtra, decide, discierne, ordena. Y ese cambio es tan evidente que incluso los que no comparten tu fe notan que caminas con un eje nuevo, que hay una fortaleza que no es terquedad ni máscara,
que hay una luz detrás del ojo que no se compra, y preguntan sin palabras, ¿qué hiciste? Y tú no puedes presumir técnica porque lo único que hiciste fue mudarte de gobierno, aceptar el abrigo, pronunciar la verdad por encima de las voces, dejar que la palabra actuara como palabra y no como adorno. Y entonces sí, la promesa se da el lujo de tocar lo externo, de ordenar dinámicas, de alinear conversaciones, de abrir puertas que se negaban, porque ya no vendría como premio a tu esfuerzo, sino como consecuencia natural de una residencia nueva. No ignores que la restauración incluye redención de memoria, y esto es más profundo de lo que parece, porque el mal te ataba no solo con vicios y hábitos, sino con recuerdos que dejaste sin sanación. Y cada vez que cruzabas por una calle, veías una foto o escuchabas una canción, se te montaba encima una versión de ti que ya no querías ser, y eso te hacía dudar de que pudieras cambiar. Por eso la promesa entra y reescribe el archivo, no para que olvides como quien niega, sino para que recuerdes desde otra luz, para que al repasar no te ahogues, para que el pasado no sea una piedra al cuello, sino una estela de misericordias, para que la historia no se convierta en museo de humillaciones, sino en cuaderno de lecciones donde Dios aparece incluso en las esquinas dolorosas. Y ese acto de redimir la memoria te devuelve el presente, porque dejas de pelear con fantasmas y dejas de proyectar miedos hacia adelante. Se te libera el hoy para ser vivido, y el hoy, cuando se habita bajo sombra, trae descanso, y el descanso no es flojera, es plataforma para obedecer sin temblar. Quiero que te veas recibiendo la promesa no con las manos cruzadas, sino con un gesto activo que es muy sencillo y a la vez lo cambia todo. Porque cuando alguien confía de verdad, empieza a hablar distinto de sí mismo y de su casa. Comienza a llamar bendita la mesa donde antes contaba miserias. Comienza a decir, mi descanso está guardado, donde antes mentía diciendo, no me pasa nada. Comienza a pronunciar, la verdad es mi escudo, donde antes levantaba excusas. Y esas palabras no son eslogan, son acuerdos nuevos que desalojan inquilinos viejos. Y la promesa los honra con señales que te entusiasman sin volverte dependiente del espectáculo. Porque el que habita aprende a alegrarse con los indicios sin exigir fuegos artificiales todas las noches. Aprende a reconocer el paso de Dios en gestos de lo cotidiano. Aprende a detectar cuando el enemigo intenta cobrar deudas caducas y a responder con serenidad, no te debo nada, esto está bajo otro nombre. Y sigue sin dramatismo, sin teatro, con firmeza, y esa firmeza modesta sostiene más milagros que 1000 arranques de euforia. Sé que querrás saber si esta restauración que te describo incluye lo material, lo relacional, lo que ves con los ojos. Y la respuesta honesta es sí, pero en el orden correcto, porque cuando el corazón se alinea con el abrigo, las demás cosas encuentran su lugar sin que tengas que fracturarte para conseguirlas. Y donde antes pedías señales para creer, ahora crees y ves señales. Y esas señales pueden ser tan discretas como una noche completa de sueño, una conversación que termina en abrazo, una decisión tomada sin miedo, una factura pagada a tiempo sin pelear, una tentación que ya no te seduce, un domingo que huele a familia, una risa que no te pide perdón. Y claro, también verás puertas grandes abrirse, oportunidades justas, reconciliaciones inesperadas, provisión que no humilla, pero no te enamorarás de eso como fin, porque la promesa madura el corazón para amar al dador más que a los dones. Y ese amor ordena el resto para que no vuelvas a coronar ídolos en tu mesa, y así la restauración se vuelve duradera, no un pico alto antes de un valle, sino una meseta de paz donde todavía hay vientos, pero ya no arrasan. Si te preguntas dónde anclar esta esperanza para que no te la robe el ánimo cuando baje, ancla en palabra y pronúnciala como quien firma cada mañana su residencia. Toma sin vergüenza este decreto antiguo que hoy te cae como traje a medida. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dilo hasta que el cuerpo lo crea, hasta que el miedo se canse de insistir, hasta que el eco de la casa responda con la misma frase. Y cuando llegue la noche y la mente quiera negociar con terrores, respóndele con lo que no se negocia. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y si al repetirlo sientes que al principio son palabras tropezadas, insiste, porque la vida nueva suele empezar con balbuceos,
Y no por eso deja de ser vida. Y si un día fallas, vuelve. No te quedes a la intemperie por vergüenza. Vuelve. Porque la promesa no cierra la puerta cuando te equivocas. Más bien te llama por tu nombre para que retomes el lugar desde el que puedes corregir. Y cada retorno fortalece el hábito santo de habitar. Y ese hábito hace de ti una persona a la que se le confía paz para repartir, no solo para consumir. Y esa es una señal preciosa de que la restauración no se quedó en teoría. Empiezas a hacer sombra para otros, empiezas a cubrir sin condenar, empiezas a levantar sin gritar, empiezas a sostener sin esclavizar, empiezas a orar por quienes te hirieron sin hacerte daño a ti mismo. Y entonces sabes que lo de adentro quedó verdaderamente distinto. Y como no quiero dejarte con la promesa en el aire, sino con herramientas que la encarnen en tus horas, voy a llevarte a una guía extremadamente concreta, tan simple que hasta un niño podría aplicarla y tan profunda que desarma estrategia del infierno. 3 pasos que sellan puertas viejas y abren la ventana correcta a la hora correcta. 3 movimientos que, si haces con honestidad, convierten lo que hoy sientes en clima estable y que vamos a repetir como quien aprende a respirar de nuevo, porque el objetivo no es que te emociones un rato, es que camines distinto. Y para caminar distinto hay que practicar. Y para practicar necesitas un mapa. Así que prepárate, porque ahora mismo vamos a entrar en la guía que convierte esta promesa en rutina, con nombre y apellido. Este es el punto donde dejas de ver la vida desde la puerta y decides entrar. Porque si hoy hiciste algo más que escuchar, si renunciaste con tu propia boca, si elegiste habitar y no visitar, si dejaste que la palabra entrara hasta el nudo, entonces ya no tienes por qué volver a la intemperie. Respira y reconoce esa paz nueva que se te instala detrás del esternón, como si alguien hubiera corrido los muebles del alma para abrir espacio. Porque eso que sientes no es sugestión, es cobertura, y la cobertura pide continuidad. Por eso te voy a pedir un acto simple y valiente para sellar lo que empezó aquí. Escribe "yo creo" en los comentarios como una firma espiritual. Nombra, si puedes, a la persona por la que necesitas oración y escucha bien, únete a esta casa de fe de manera consciente, suscribiéndote ahora mismo, no como trámite, sino como pacto. Cuando te suscribes a este altar y activas el aviso, no te unes a un canal, te mudas a una disciplina comunitaria, donde cada semana seguimos orando contigo, declarando Salmo 91 sobre tu casa y dándote pasos concretos para sostener lo que Dios encendió hoy, porque las ataduras se rompen en un momento, pero la libertad se consolida en proceso, y ese proceso no lo caminas solo, lo caminas acompañado. No te vayas con la sensación de me emocioné y ya. Vete con la decisión de voy a vivir distinto, y aquí tengo mi mesa. Suscríbete ahora y activa la campana como quien pone una alarma para su propia sanidad. Porque en los próximos días vamos a entrar verso por verso en el Salmo 91 para declararlo sobre tus mañanas, tu descanso, tus hijos, tu economía y tu puerta de entrada. Y no quiero que lo recibas tarde ni a medias. Esta comunidad es un altar vivo. Oramos por nombre, respondemos peticiones reales, levantamos brazos cansados, celebramos avances discretos y hacemos guerra limpia con la palabra. Y tú necesitas una casa así para sostener lo que creíste hoy. Por eso te insisto con ternura firme, suscríbete ahora, escribe "yo creo" y deja tu petición para que nos pongamos de acuerdo contigo, porque cuando 2 o 3 nos unimos en su nombre, el cielo se mueve en la tierra y lo que parecía imposible empieza a ceder. Llévate este cierre como un desafío y como una promesa. Durante 7 días seguidos, al amanecer y antes de dormir, declara en voz alta el Salmo 91 sobre tu vida y la de los tuyos, y vuelve aquí cada día a buscar la guía del siguiente paso. Estará publicada y la vas a recibir si estás suscrito. Porque la constancia en lo santo levanta paredes que el enemigo no puede escalar. Cuando sientas el viejo miedo tocando la puerta, no negocies, responde con lo que ya sabes decir. Tú eres mi esperanza y mi castillo, y recuerda que no caminas solo, que hay cientos de personas de toda Latinoamérica orando contigo, que este altar es también tu casa y que tu nombre está siendo pronunciado delante de Dios. Suscríbete ahora para no quedarte fuera del círculo de cobertura diaria. Deja tu "yo creo" y tu petición
y prepárate para testificar lo que Él hará. Me despido dejando la puerta abierta porque esto no termina aquí. En la próxima parte vamos a activar, línea por línea, el escudo que te prometí y quiero encontrarte dentro, no mirando desde lejos. Suscríbete ahora mismo y escríbelo en fe, yo creo, porque esa pequeña obediencia hoy puede marcar el inicio de la historia que vas a contar mañana.